Nuestro objetivo consiste en reducir la contaminación de las tapas plásticas en los espacios públicos, dándole el adecuado tratamiento y reutilización. Dar reutilización a las tapas de plástico con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y el estado del medio ambiente. Recolectar tapas de plástico para dar orientaciones de los diferentes tipos de reutilización que podemos hacer con estas. Recolectar tapas de plástico para reutilizarlas, favoreciendo la reducción de la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Como hipótesis, es posible reducir la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara mediante la recolección y reutilización de tapas de plástico. Nuestros resultados. Durante la colecta de este proyecto, se estima que el total de tapitas recolectadas fue de 537. 168 de ellas fueron color rojo, 67 color azul, verdes fueron 68, color blanco 63, amarillas 45 y de otro color se obtuvieron 126. De esto que obtuvimos, se estima que por semana se obtuvo un promedio acumulado alrededor de 53.7 tapitas, como se muestra en el cuadro 1. Con estos datos se obtiene que las tapitas de color rojo son las que mayormente fueron colectadas, con un porcentaje del 31.28%. Enseguida fueron las tapitas de distintos colores con un porcentaje de 23.46% con respecto a las demás, mientras que las de menor colecta fueron las de color amarillo con una cifra de 8.37% con respecto a las demás. Como con el paso de cada semana se fueron recolectando días más, días menos. Es por ello que cambia la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia relativa más alta, que es en la semana 6, se obtuvieron 30 tapitas rojas y su frecuencia absoluta acumulada es de 148. De esta manera, se muestra la gráfica obtenida de esta tabla, estimando los totales obtenidos durante las 10 semanas. Se observa que el número estimado para la recolección de tapitas por semana fue igual a 15.648x más 27.733. Esto quiere decir que se recolectaron alrededor de 15.648 tapitas. Tenemos ahora la tabla de frecuencias de las tapas de color azul, donde se muestra que en la semana 5 fue donde se obtuvieron más tapas, llevando un total de frecuencia absoluta acumulada el 51. Tenemos también la gráfica obtenida, estimando los totales de las 10 semanas. En esta gráfica se observa que el número estimado para la recolección de tapitas por semana fue igual a 6.8x más 7.6. Esto quiere decir que se recolectaron alrededor de 6.8 tapitas. En esta gráfica podemos ver cómo fue subiendo de menos a más. Tenemos también la misma tabla de frecuencias, pero ahora con las tapitas de color verde. Se observa que en la semana 6 se obtuvieron 30 tapitas, llevando un total de frecuencias absolutas acumuladas de 63. Y tenemos nuestra gráfica que se obtuvo de esta tabla. Se observa que el número estimado para la recolección de tapitas por semana fue igual a 7.2182x más 3.2. Esto quiere decir que se recolectaron alrededor de 7.2182 tapitas. En el caso de las blancas se obtuvieron menos que las de otros colores. En la semana 3 tenemos una frecuencia absoluta de 22 tapitas
y las acumuladas pues fueron 22 igual. Por lo tanto, en nuestra gráfica obtenida se estima que el número de la recolección de tapitas por semana fue igual a 7.2788x más 1.5333. Esto quiere decir que se recolectaron alrededor de 7.2788 tapitas, como se muestra en la gráfica. Tenemos también el color amarillo y se puede observar en la tabla el total de frecuencias absolutas acumuladas fue de 45. En la semana 6 se obtuvo una frecuencia absoluta de 15 tapitas, lo cual nos da como frecuencia absoluta acumulada 38. Y en el caso de su gráfica, el número estimado para la recolección de tapitas por semana fue igual a 5.897x más 6.3333. Esto quiere decir que se recolectaron alrededor de 5.897 tapitas y tenemos su gráfica. Por último, tenemos las tapitas de color diferente, las cuales, como un total de frecuencias absolutas acumuladas, tuvimos 126. La semana que se recolectaron más fue en la segunda, con un total de 27 tapitas. Asimismo, en su gráfica se muestra que el número estimado para la recolección de tapitas por semana fue igual a 12.461x más 5.8667, Eso quiere decir que se recolectaron alrededor de 12.461 tapitas. Y tenemos aquí su gráfica. Recolectar tapitas PET. Como sabemos, México es el país que más consume plástico a nivel América Latina. ¿Cómo se alcanzó la meta? Fácil, sin importar el tamaño o color, todas las tapitas son útiles para esta. Se convierte en un sinónimo de una vida que se puede prolongar a través del reciclaje. No cuesta nada guardarlas en vez de botarlas y es una manera en que cada persona, desde su hogar, trabajo y escuela, puede aportar su granito de arena. Hoy los plásticos representan más del 12% de la cantidad de residuos sólidos, cuando en 1960 la cifra era de apenas 1%. Por ejemplo, en 2010 la humanidad generó 31 millones de toneladas de residuos de plástico y solo se recuperó el 8%. Entre los desechos marinos se encuentra casi la mitad consiste en plástico de un solo uso, utilizado para el empaquetado de productos de consumo. Alrededor del 80% de la basura flotante es arrastrada desde tierra y el 20% restante proviene de las embarcaciones marítimas. Tapitas de plástico que pueden donarse pertenecen a las siguientes categorías, como refresco, agua, jugos, garrafones, yogur, leche y sueros, que realmente estos están en nuestra vida cotidiana día con día. Avances del proyecto. De la semana 29 de marzo al 04 de abril se procedió a recabar tapitas de las cuales son procedentes de la calle. De las 64 tapitas colectadas, 15 eran plateadas de Coca-Cola Light, 29 eran rojas procedentes de refresco cola, 3 eran azules procedentes de botellas de agua y las 7 restantes eran de color verde y procedían de alguna bebida energética. Todo este proceso se llevó a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 1. Semana del 5 al 11 de abril
Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 65 tapitas colectadas, 4 eran azules procedentes de botellas de agua, 15 eran moradas procedentes de la bebida endulzante Suba, 20 eran procedentes de refresco cola, 14 eran verdes procedentes de alguna bebida energética, 10 eran cafés procedentes de postre en base y las restantes 2 de color dorado de leche de Lala. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 2, que son las tapitas de plástico recolectadas del 5 al 11 de abril. Muy bien. Semana del 12 al 18 de abril. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 69 tapitas colectadas, 26 eran rojas procedentes de cola, 5 eran azules procedentes de botella de agua, 22 eran blancas procedentes de agua mineral, 13 eran amarillas procedentes de refresco Fanta, 3 eran de diferentes colores procedentes de alguna bebida endulzante. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 3, que son las tapitas de plástico recolectadas en la semana 12 al 18 de abril. Semana del 19 al 25 de abril. Se procedió a recabar tapitas de las cuales son procedentes de la calle. De las 55 tapitas colectadas, 14 eran azules procedentes de botellas de agua, 18 eran blancas procedentes de agua mineral, 6 eran verdes procedentes de alguna bebida energética y las 17 restantes eran rojas procedentes de refresco cola. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 4 de las tapitas de plástico recolectadas en la semana 19 al 25 de abril. Semana 26 al 2 de mayo. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 68 tapitas colectadas, 9 eran rojas de refresco Sidral Mundet, 26 eran rojas procedentes de refresco cola, 6 eran verdes procedentes de refresco Sprite, 15 eran azules procedentes de botella de agua, 10 eran amarillas procedentes de refresco Squirt y 12 de color negro procedentes de refresco Coca sin azúcar. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 5, que son las tapitas de plástico recolectadas en la semana 26 al 2 de mayo. Muy bien. Semana del 3 al 9 de mayo. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 120 tapitas colectadas, 30 eran rojas procedentes de refresco cola, 30 eran verdes procedentes de Sprite, 15 amarillas procedentes de refresco Squirt, 3 eran naranjas procedentes de refresco Caballito, 2 eran blancas procedentes de refresco Delaware y las 20 restantes procedentes de Coca-Cola. 0. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 6, que son las tapitas de plástico recolectadas de la semana del 3 al 9 de mayo. Semana del 10 al 16 de mayo. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 28 tapitas colectadas, 15 eran rojas procedentes de refresco cola, 10 eran negras procedentes de jugo del Valle Fruit, 2 eran azules procedentes de aguaciel, 1 era amarilla procedente de refresco Topo Chico. Todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban a la calle. Aquí la figura 7, que son las tapitas de plástico recolectadas en la semana 10 al 16 de mayo. Semana 17 al 23 de mayo. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 17 tapitas colectadas, 16 eran amarillas procedentes de refresco Squirt, 2 eran naranjas procedentes de refresco Fanta, 6 eran blancas procedentes de leche Santa Clara, 3 eran azules procedentes de refresco Pepsi. Al igual, todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 8, que son las tapitas de plástico recolectadas en la semana 17 al 23 de mayo. Semana del 24 al 30 de mayo. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 23 tapitas colectadas, 4 eran azules procedentes de agua épura, 2 eran rojas procedentes de refresco Sidral Grand Mundet, 5 eran negras procedentes de Coca-Cola, 2 eran moradas procedentes de refresco Fresca, y todo este proceso continuó desarrollándose en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle.
Figura 9. Tapitas de plástico recolectadas en la semana 24 al 30 de mayo. Semana 31 de mayo al 6 de junio. Se procedió a recabar tapitas las cuales son procedentes de la calle. De las 23 tapitas colectadas, 3 eran moradas procedentes de Agua Bonafont, 5 eran blancas transparentes procedentes de refresco Peñafiel, 5 eran verdes procedentes de refresco Sprite, 15 eran rojas procedentes de refresco Coca-Cola. Todo este proceso se desarrolló en la zona metropolitana de Guadalajara, recabando aquellas tapitas que se encontraban en la calle. Aquí la figura 10. En conclusión, se aprendió que México es el país que más consume plástico a nivel de América Latina, pero también es el país que más plástico recicla. Por ende, es un material muy necesitado por la industria en nuestro país. Reciclar tapitas es más práctico para transportar que hacerlo con otros materiales. Por otra parte, las tapitas que eran basura ahora se han convertido en recursos y tratamientos para niños con diagnóstico de cáncer, y donarlas significa dar a la oportunidad de otros a seguir viviendo. El plástico es uno de los elementos con más alto valor para reciclar en el mercado, y justo las tapitas son las que logran el mayor peso en el menor volumen. Esa es la razón. Al lograr el mayor peso en el menor volumen, se facilita el almacenaje y traslado para reciclar. Las tapitas son vendidas a empresas que muelen y reutilizan el plástico para hacer nuevos productos. Al generar estos recursos, ayudan a pagar el costo del tratamiento integral de los niños con cáncer. Si este proyecto se llegaría a continuar, sin embargo, se mejoraría en entregar las tapitas totalmente limpias, ya que se optimiza el proceso de reciclado, logrando así procesar una mayor cantidad de plástico en el menor tiempo. Asimismo, la misión sería alargar el ciclo de vida útil de los materiales ya usados mediante procesos de recuperación, reciclaje o procesamiento, y así colaborar con la preservación del medio ambiente al reducirse la necesidad de generar nuevos residuos y evitar el agotamiento de las materias primas que nos brinda la naturaleza.